Hola a todos, qué gusto que nos acompañen en este análisis. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los debates más fascinantes y, la verdad, a veces más enredados de nuestro tiempo, el famoso efecto observador. Vamos a ir directamente a las fuentes para desentrañar este asombroso dualismo entre lo que nos dice la ciencia pura y lo que interpretan las corrientes espirituales. Es un tema que se suele confundir muchísimo en la cultura popular, así que vamos a desglosarlo paso a paso. Queremos ver exactamente dónde chocan y dónde coinciden estos dos mundos. ¿Les parece? Todo arranca con una pregunta que honestamente nos vuela la cabeza. ¿Nuestra mente realmente crea la realidad? Esta simple preguntita es el corazón de una tensión histórica. Imagínense, por un lado tenemos toda esa intención humana, las ganas de moldear nuestro propio destino, y por el otro, la física más dura y las matemáticas inquebrantables. En la explicación de hoy vamos a desenredar cómo un solo concepto, nacido de la física cuántica, terminó creando dos visiones del universo completamente diferentes. Muy bien, entremos en materia. Para que no nos perdamos, este será nuestro mapa de ruta. Vamos a cubrir 1. El dualismo del observador. 2. La gran pregunta de ¿quién es el observador? 3. El resultado exacto de observar. 4. La escala del fenómeno, si es micro o macro. Y 5. Nuestro veredicto final. Empecemos con nuestro primer punto, el dualismo del observador. Básicamente, ciencia versus espíritu. A ver, para entender este debate, tenemos que tener claro que toda la controversia se reduce a dos piezas de un rompecabezas. Primero, la identidad, o sea, quién o qué está observando exactamente. Y segundo, el impacto. ¿Qué le pasa de verdad a la materia física durante esa observación? Literalmente, todas las diferencias entre la ciencia empírica y la filosofía espiritual nacen de cómo cada bando responde a estas dos sencillas preguntas. Pasamos a la sección 2, y aquí soltamos la gran pregunta. ¿Quién es el observador? Hablemos de identidad. Aquí es donde la cosa se pone súper interesante al comparar las fuentes. Por un lado, la realidad científica nos dice algo muy claro. El observador no tiene por qué ser una persona consciente, de hecho casi nunca lo es. Puede ser un simple instrumento de medición en un laboratorio, una cámara, o hasta una partícula cualquiera del ambiente que de pronto choca con el sistema. Eso es un observador para la ciencia. Pero si miramos la interpretación espiritual, exigen algo totalmente distinto. Para ellos, el observador tiene que ser obligatoriamente una mente humana consciente. Es decir, es el mismísimo acto de pensar o tener conciencia lo que según esta visión tiene el poder. Ahora, lo verdaderamente fascinante de esto es el concepto técnico detrás, la decoherencia. Para la ciencia, la decoherencia es un proceso físico aburridísimo, por así decirlo. Es simplemente cuando un instrumento o una partícula del ambiente choca o interactúa con el sistema que estamos estudiando. Es puramente mecánico. O sea, el punto clave aquí es que, científicamente hablando, la conciencia humana no hace ninguna falta para que esto pase. Un pequeño cambio de temperatura o un fotón que pasaba por ahí hacen perfectamente el trabajo de observar. Cero mentes conscientes involucradas. Y eso nos lleva a la sección 3, el resultado de observar. ¿Cuál es el impacto real en la materia? Veamos esto en acción, porque las diferencias son enormes. Desde la perspectiva científica, se observa que las partículas subatómicas dejan de ser como ondas de posibilidad y colapsan, actuando como partículas sólidas justo después de una interacción. Pero, ojo aquí, los textos científicos son súper estrictos. Esto se rige por matemáticas puras, como la famosísima ecuación de Schrödinger. Hablamos de probabilidades matemáticas, no de deseos. Por el contrario, la interpretación espiritual postula algo que suena a magia. La conciencia crea la realidad. Bajo esta idea, cosas como la ley de la atracción sugieren que nuestras vibraciones, intenciones y pensamientos literalmente moldean el mundo material y manifiestan realidades. Entramos a la sección 4, la escala. ¿Estamos hablando del mundo micro o del mundo macro? Para entender esto, hay que pensar en el tamaño. Las fuentes científicas nos advierten una y otra vez que las leyes cuánticas y este efecto observador ocurren exclusivamente a escalas microscópicas. Hablamos del reino de lo infinitamente pequeño, electrones, átomos, fotones, son reglas que gobiernan los ladrillos básicos del universo, no los objetos grandes y estructurados. Y entender esto es vital para ver por qué hay tanta desconexión.
La ciencia es súper clara. Estas locas reglas cuánticas simplemente se disuelven cuando pasamos al mundo macroscópico. Una silla, un coche o nosotros mismos estamos sujetos a la física clásica de Newton, no a manipulaciones cuánticas. Pero la interpretación espiritual da un salto gigante. Extrapolan directamente lo que le pasa a un diminuto electrón y dicen, claro, esto aplica para nuestra vida diaria y para la materia sólida que tocamos. Es un salto conceptual tremendo. Y esto ilustra de forma brillante nuestra última sección, el veredicto final. Vamos a sintetizar todo esto de la manera más neutral posible con estos 3 puntos. Primero, la identidad. Para la ciencia, el observador es un aparato o una interacción física. Para la espiritualidad, es una mente consciente. Segundo, el mecanismo. La ciencia habla de la decoherencia física. La espiritualidad habla de intención y vibración. Y por último, el alcance. La ciencia limita esto estrictamente al mundo microscópico, mientras que la espiritualidad lo aplica al mundo macroscópico, a nuestro día a día. Como ven, es una divergencia total en los 3 frentes. Lo cual nos lleva a la gran conclusión sobre cuál es nuestro papel en el universo según estas fuentes. La espiritualidad encuentra en el efecto observador la prueba máxima de que somos los creadores de nuestro destino. Afirman que nuestra mente esculpe la realidad. Pero la ciencia se mantiene firme en otra postura. El efecto observador es un fenómeno puramente técnico. Sí, medir altera el sistema, por supuesto, pero no hay ninguna evidencia comprobable de que la pura voluntad humana pueda manipular la materia a través del pensamiento. Así que, para cerrar esta explicación, los dejamos con esta provocativa pregunta. ¿Es el universo material un reflejo de la mente o simplemente un sistema alterado por nuestras herramientas de medición? Hemos repasado los datos empíricos y las creencias conceptuales. Esa línea entre la probabilidad matemática y el poder de la voluntad humana sigue siendo uno de los misterios más fascinantes que existen. Esperamos que este análisis les haya dado muchísima claridad sobre de dónde viene todo este debate. Gracias por acompañarnos hoy y sigamos cuestionando todo.